Saludos, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Bueno, estamos aquí con Anaí. Hola Anaí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola a todos. Y nada, ahora nos vamos a presentar, pero venimos aquí a ofrecer una masterclass sobre biodesprogramación, sobre inconsciente, sobre cómo trabajamos nuestros conflictos, de dónde vienen. Y bueno, ahora vamos a contar un poco. Te paso la palabra a Anaí, si te quieres presentar primero. Y hola, gracias Luis por esta colaboración, por estar acá dispuesto para compartir y acercar lo que habitualmente hacemos cada uno en su lugar. Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina, y nos hemos conocido a través de las redes sociales y la verdad que desde el momento cero que empezamos a conversar pudimos sentir que teníamos afinidades y información para compartir y podíamos hacer cosas juntos y tuvimos muchas ganas de incursionarnos en esta colaboración, en esta masterclass. Les cuento un poco de mí. Yo me dedico a terapias holísticas, alternativas, medicina integral, astrología. Bueno, el punto de unión con Luis es la biodesprogramación, biodecodificación, que es más o menos lo mismo, tiene distintos nombres según en donde estamos, pero se trata de lo mismo y es nuestro punto de encuentro y es lo que hoy vamos a acercarles. Así que muy contenta de estar acá, gracias. Y bueno, te devuelvo la palabra si te presentás vos y nos contás qué haces. Vale, gracias, Danay. Pues sí, yo soy Luis Espinosa, yo soy el director y fundador de un proyecto, de una escuela que se llama Sincronos, donde, bueno, pues es un lugar donde trasladar toda la experiencia de trabajar con la desprogramación biológica, básicamente. Hace mucho tiempo que yo trabajo con la desprogramación biológica, desde que la conocí, aunque ya había estudiado otras terapias, pues para mí fue como un factor de cambio absoluto. Y bueno, pues después de muchos años, la idea es esa, es compartir, poder eh, hacer comprender también la importancia de trabajar estos elementos que la exploración, como veremos ahora, trabaja. Y nada, también aprovecho para decir pues que tenemos la formación básica que vamos a abrir en septiembre y nada, pues esta clase también sirve un poco para que se vea un poco de qué va nuestro proyecto. ¿Vale? Así que la idea un poco de la masterclass de hoy va a ser lo siguiente. Vamos a hacer primero una meditación para conectarnos, para todo el mundo que llega aquí, pues que nos pongamos un poco en sintonización. Después vamos a hacer una masterclass donde sí vamos a contar en profundidad la idea clave de la desprogramación, que trabaja mucho, podríamos decir, con la idea de trauma, pero está explicado de forma distinta. Y finalmente vamos a terminar con una meditación donde vamos a intentar acceder con Anaí más profundamente en el inconsciente, a ver qué informaciones salen. Y ya os avanzamos de que habrá otra segunda masterclass donde nos vamos a enfocar más en el tema del transgeneracional. Es decir, porque con Anaí estamos así pensando, ¿qué hacemos? Más el tema del trauma, el tema del árbol, entonces decimos separarlo, porque realmente es verdad que la clase del transgeneracional es muy buena de compartir, es todo muy nuevo. Entonces, bueno, esta clase va a servir también para ya entender bien cuando entremos en el siguiente tema, que es un poco más profundo, podríamos decir. Así que Bien, vamos allá, Anaí. vamos a respirar un poco, vamos a cerrar los ojos, acomodarnos en una postura de meditación, relajando los brazos, relajando los hombros, relajando el rostro. Inhalamos y exhalamos y tomamos conciencia de cómo ingresa el aire por nuestras fosas nasales, cómo se distribuye a cada una de nuestras células y cómo sale, liberando todo aquello que ya no necesitamos. Inhalamos y tomamos la vida, exhalamos y soltamos. Hacemos una breve toma de conciencia del estado de nuestro cuerpo el día de hoy, en este momento, en este aquí y ahora, recorriéndolo desde los pies hacia la cabeza, sin juzgar, sin luchar, sin querer cambiar nada de lo que hay. Solamente nos hacemos conscientes. Observamos si alguna zona duele o molesta, llevamos la respiración a ese lugar, llevamos prana, energía vital,
A medida que seguimos inhalando y exhalando, llevamos la atención a nuestros pensamientos, emociones, y sin identificarnos dejamos pasar todo lo que aparezca, como si fueran nubes en el cielo. Si algún pensamiento o alguna emoción se vuelve persistente, simplemente vamos a exhalar y continuamos soltando todo lo que aparezca. Nos vamos vaciando, hacemos espacio para poder recibir la información que nos regala esta clase, esta masterclass, este encuentro. Llevamos la atención a la respiración, observamos cómo estamos respirando, no buscamos cambiar nada de lo que hay, simplemente observamos si la respiración es corta o profunda, rápida o lenta. En una primera instancia me hago consciente de cómo estoy respirando y lo acepto, porque es lo que me trajo hasta este lugar. Y en una segunda instancia, sí, vamos a inhalar y llevar todo el aire hacia el abdomen. Con cada inhalación, el abdomen se expande. Inhalo un poco más hasta llenar de aire el pecho y exhalo. Primero el pecho y luego el abdomen. Trato de que la exhalación sea el doble de la inhalación. Hago 3 ciclos más de estas respiraciones yógicas o completas y observo cómo lentamente mi respiración se vuelve cada vez más profunda. A medida que voy terminando, voy soltando el control. Y ahora sí, en este estado, estamos dispuestos, mejor predispuestos para recibir. Y desde este lugar comenzamos nuestra práctica, nuestra clase, nuestro encuentro. ¿Estamos Vale, mejor? está, llegamos. Muy bien, Bien, pues bueno, empezamos. arrancamos. Sí, muy bien. Empecemos aquí un poco con la teoría. Entonces, un poco lo que ha dicho Anaí me parece importante empezar por aquí. Hablamos de biosprogramación, bioscodificación y precisamente vamos a contar un poco la historia, ¿vale? Porque es algo que realmente Anaí incluso no se cuenta mucho, la verdad. Y es el tema de cómo empezó todo esto, de dónde viene. Entonces, el doctor Hammer, hay que empezar por ahí, que es el que inventó, el que descubrió la nueva medicina germánica, es un doctor y ya digo antes de empezar que no es el padre de la biodescodificación, es el padre de la medicina germánica. Entonces, este señor básicamente, muy resumido, cuenta la historia de que su hijo fue asesinado de forma brutal. De hecho, ahora hay un documental en Netflix que lo cuenta durante 4 capítulos, el asesinato del hijo de él porque teóricamente fue asesinado por un príncipe, entonces fue tapado, etcétera. Una injusticia muy fuerte, ese es el tema importante. Y este señor era oncólogo en Alemania y pues le sucedió esto y al cabo de 4 meses él se autodiagnosticó, es decir, él se encontró a sí mismo un tumor en el testículo izquierdo y su mujer tendría también un tumor en el pecho izquierdo. Entonces él, a nivel de embriología, dijo, ostras, es el mismo tejido, estamos en cáncer, tanto mi mujer como yo, y los dos hemos perdido un hijo, que es lo que tiene que ver pues, precisamente con ese tejido. Entonces, esto es importante entender de que él, pues como científico, dijo, hombre, pues, y si tiene algo que ver? ¿Y si realmente es importante esto, no? Bien, ¿ahí qué sucedió? Se puso a estudiar, empezó a mandar un poco de preguntando, oye, pregúntale a tus pacientes de cáncer a ver si les pasa esto, si han vivido algún conflicto muy fuerte. Entonces se dio cuenta de que efectivamente las personas que estaban enfermas de cáncer habían vivido ciertas situaciones muy fuertes antes de empezar con este proceso canceroso. Bien, ahí, a partir de ahí, durante muchísimos años, él empezó a postular una idea donde define que si tú vives un estrés, eso puede generar una enfermedad. Yo creo que esto es lo importante con lo que nos tenemos que quedar. Él hizo todo un trabajo al cual lo llamó la medicina germánica. Muchos médicos se interesaron por él, muchos jueces también, es decir, fueron atrás de él muy fuerte y dentro de una historia que no cabe explicar toda, básicamente le llegó todo esto a una persona llamada Claude Savart, que este sí se considera el padre de la biodescodificación. Claude Savart
Es un francés, en ese momento creo que vivía en Suiza, y ese señor recibió un curso con el doctor Hammer y empezó a trabajar con la idea que le había postulado, porque realmente tenía mucho sentido para él. ¿Qué sucedió? Que empezó a ver que muchas cosas no eran como Hammer decía, pero que había una parte que sí, que realmente tenía un sentido pensar y ver cómo la persona había vivido un conflicto muy fuerte y cómo eso la había llevado a una enfermedad. Y que efectivamente había una relación muy clara entre el tipo de estrés, el tipo de conflicto que esa persona había sostenido en el tiempo sin solucionar y el tipo de enfermedad, es decir, cumplía una lógica, seguía una realidad simbólica. Y esto es lo que Klotzaba empezó a postular en lo que él escribió finalmente como la biología total de los seres. Entonces él contó que efectivamente existían dos tipos de shocks, como vamos a contar ahora, donde tú representa que vivías una historia en tu vida y que, por lo que fuera, el sistema se quedaba estresado, al cabo de un tiempo vivías otra situación parecida que despertaba el primer estrés, ahora hablaremos de todo esto, que nadie se preocupe, y él dijo, y esto es una enfermedad, y si el tipo de choque que vives es este, pues será un tipo de enfermedad u otro. Bien, así fue avanzando hasta nuestros días. ¿Qué sucedió? Por el camino, muy importante, llegaron las líneas de psicogenealogía de ya Jodorowsky, que estaba empezando a hablar de la metagenealogía, que hablaba que realmente lo que les sucedía a los ancestros era importante. Entonces ahí poco a poco se generó lo que hoy en día aún estamos destilando, aún estamos trabajando y comprendiendo cómo todo esto funciona, que básicamente nos dejará un poco de lo que ahora vamos a contar, ¿no? Pero entonces un poco la historia sería esa. Tenemos un abuelo honorario que muchas personas reconocen como si él estuviera todo cierto, nosotros no, normalmente no. Y sí, ya tenemos la historia de Claude Chabat, donde él ya empieza a llevar todo esto a una cosa mucho más pragmática y que tiene mucho más sentido. Y es un poco lo que vamos a contar ahora. ¿Muy bien? Bien, se Muy bien. entiende perfecto. Muy Vale. bien. Entonces, antes de empezar, pongamos un poco de filosofía al tema, que es la parte que a mí me gusta realmente, lo que podemos sacar realmente de esto. Bien, como veremos ahora, la biodespromación lo que hace es hacernos entender de que hay un aspecto de nosotros, que es el inconsciente, es decir, encaja perfectamente dentro de la teoría de Jung, que él recibe las informaciones que nosotros no somos capaces de concebir, no somos capaces de asimilar. Por ejemplo, una violación, se me muere un familiar que quiero mucho, mi papá pega a mi mamá está muy mal y no puede solucionarlo, mis padres no tienen dinero. Todo este tipo de estreses, nuestro cerebro los vive, pero no los consigue asimilar, no los consigue, como decía Freud, también simbolizar. No se hace una idea clara, no los puede digerir. Entonces, lo que nos dice esta teoría es que toda esa masa conflictual, ¿qué sucede con ella? Pues que será llevada al inconsciente para ser gestionada después, si se quiere. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que ya nos ponemos una tesitura muy interesante, es decir, ya no dejamos, o sea, ya dejamos de ver la enfermedad como una cosa totalmente fortuita o como, por ejemplo, ¿no? Si tengo unos celos, pues tengo celos y punto y me los trabajo. Yo siempre digo que a veces trabajar los celos parece como que me los aguanto, me los callo y me los voy comiendo todo el rato, ¿no? Y no, o sea, los celos traen una historia. Y eso es lo que la biodesprogramación nos coloca ya desde el inicio, trae una historia. Todo conflicto que tú percibes, que tú vives como una incomodidad en tu vida, ya sea una enfermedad física, sea un conflicto económico, sea una incapacidad de mostrarte en redes sociales, me lo invento, cualquier tipo de cosa, tiene una historia detrás. Y es importante porque hemos de entender que en el momento en que tú ya la estás viviendo como una incomodidad es porque es importante en tu vida. No está ahí por casualidad, sino viene a encerrar algo que no ha sido asimilado y ahora veremos cómo funciona todo esto. Pero entonces, ¿qué significa? Significa que efectivamente nosotros nos podemos poner delante de nuestra vida y preguntar, vale, ¿qué es lo que me molesta? Bien, me molesta este tema y este tema. Son los temas que tengo más desordenados en mi vida. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es escuchar cómo ellos son, que es una cosa que pocas veces tenemos tiempo. Escuchar exactamente qué es lo que me sucede y cómo lo vivo. ¿Qué lo activa? ¿Qué lo desactiva? ¿Con qué profundidad? ¿Está relacionado con otras cosas? ¿Sí o no? Entonces, todo eso es lo que nosotros entendemos que es el inconsciente intentando contarnos una historia. Y esto es desde donde quiero partir, porque es eso, es entrenarnos, es entender que el inconsciente se quiere curar, como tenéis en el siguiente punto. El inconsciente no es un lugar vasto como un océano. Muchas veces entendemos el océano, el inconsciente como un océano. Ah, sí, no, eso forma parte del inconsciente. Vale, significa que ya
que le perdimos la pista. Y el inconsciente no es así. Como todo en este universo, todo es matemático. Todo tiene un sentido, todo tiene un orden, todo tiene una jerarquía. El inconsciente también. Y no solo eso, sino que sabemos que él se quiere curar, es decir, él se está intentando comunicar. Pero nosotros estamos, no, 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 no quiero saber nada, olvídame. Entonces, la exploración viene a abrir ese debate y decir, oye, ¿y si empezamos a entender que las enfermedades y todo lo que nos sucede en nuestra vida es algo que nosotros debemos prestarle una atención total? Entonces, empezamos desde aquí. Y ahora, como vamos a ver, hoy especialmente vamos a ver cómo se construiría eso, es decir, cómo un hecho que no consigo asimilar en mi vida termina siendo una enfermedad o cualquier otro tipo de bloqueo en mi vida. Como hemos dicho antes, en la próxima clase veremos que eso no es solo lo que vamos a contar ahora, sino que encima le podemos añadir aquellas cosas que nuestros ancestros, entre una y cuatro generaciones más encima de nosotros, han vivido. También puede ser una masa conflictual que nosotros arrastramos sin percibirlo, sin que no tengamos ni idea. Aunque no sepamos que eso ha sucedido, eso estará afectando nuestra vida. Pero esto será la siguiente clase. ¿Vale? Como introducción, ¿sirve? Vamos bien, sí, 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 sí. Vamos allá. Entonces, ahora, aunque parezca simple, vamos con eso, vamos con la teoría más simple, pero es que al final es lo que hay que entender. Entonces, tenemos aquí la teoría del inconsciente y del trauma, que es algo que hay que entender cómo funciona, porque a veces, como digo, sí, los traumas existen. Entonces, llevándolo un poco a lo importante, cuando un trauma es vivido, él es vivido por una parte de nosotros que, aunque no somos conscientes, existe. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos detectar exactamente qué parte de nosotros ha vivido eso y cómo lo ha vivido. Para que una cosa pase de ser inconsciente a ser consciente, necesita ser integrada, pero para ello no solo vale con ser nombrado. Yo viví eso. Eso es porque tienes un trauma. Y eso a veces es como casi, en mi opinión, un insulto al inconsciente. Lo estás viendo, lo estás señalando, pero no le estás dedicando el tiempo y la atención que necesita. Y si nos damos cuenta, eso se creó porque no tuvo atención en ese momento. Entonces, lo que no podemos hacer es dedicarnos a encontrar cosas y tratarlas igual que ya fueron tratadas en el pasado. Entonces, eso es muy importante. La actitud con la que entramos en contacto con las masas conflictuadas tiene que ser una actitud abierta, de escucha, con tiempo y con paciencia, para que eso realmente ahora sí se nos muestre. Porque si no, hemos de entender que sería como un niño o una niña interior, si queremos, que está súper asustado. Entonces no lo podemos llamar, ven, ven, pero cuando viene, bueno, no, atención, porque vamos a entrar en contacto con una masa íntima de nosotros, ¿no? Entonces, como hemos dicho, empieza la teoría aquí un poco hacia lo que tenemos aquí como guía. Entonces es eso, nuestro sistema puede asimilar todo aquello que experimenta. No, no puede. Y a mí siempre me gusta hablar un poco del tálamo, que es esa parte del cerebro que precisamente se dedica a pasar todo aquello que vivimos a nivel emocional, lo transcribe a ideas concretas que nosotros podemos adquirir y construir nuestra personalidad con ello. Un poco, a mí me recuerda muchas veces a esa máquina para picar carne. ¿Estamos de acuerdo? Le vamos metiendo carne y la vamos moliendo, la vamos picando, ¿no? Y la carne queda picada. ¿Qué sucede? Que a veces lo que nos entra es una vaca entera. Es decir, se muere mi padre, eso significa que nos quedamos sin dinero, entonces mi abuelo encima aún trata mal a todas esas cosas, que yo tengo 5 años y no me entero de nada, eso es una vaca entrando en mi tálamo, por decirlo de una forma, y yo intentaré picarlo, mi cerebro intentará picarlo, pero no va a poder, porque es demasiado complejo, es demasiado grande. Y eso hay que entender de que no voy a poderlo picar y ¿qué va a pasar? Va a quedarse apartado. Bueno, pues igual que una carnicería, pues si no puedo ahora, pues me voy a esperar, lo voy a apartar, voy a seguir triturando cositas que sí puedo y eso va a quedar ahí aparcado. Pero atención, porque como la carne, eso va a empezar a quedar un poco podrido incluso, es decir, quedará ahí pendiente. Y el inconsciente sabe que eso está ahí y va a esperar el futuro para expresar eso mediante el canal que ya está intentando, es decir, lo va a intentar entender de nuevo. Pero, y ahora veremos esto, y esto es lo nuevo de esta teoría, ¿qué sucede si eso sigue atascado? ¿Qué sucede si realmente el sistema nunca tiene la capacidad de asimilar ese estrés, de comprenderlo y de integrarlo? Y esto es lo muy nuevo de esta terapia. Esta terapia nos dice que va a ser puesto en manos de lo que se llama el inconsciente matemático o el cerebro simbólico también, y el cerebro va a decir, vale,
Tú no lo puedes asimilar. Bien, no te preocupes. Cojo otros canales de expresión. Y aquí es donde vemos cómo efectivamente el inconsciente tiene acceso a nuestra biología, es decir, puede crear enfermedades, tiene acceso a nuestra vida, ahora lo veremos punto por punto, pero puede hacer que yo conozca a cierta persona para vivir cierta experiencia, puede hacer que yo tenga un accidente, puede hacer cualquier tipo de cosa. Nuestra vida es nuestro inconsciente es nuestra vida. Entonces, no nos preocupemos, que eso sí o sí va a tener que ser expresado. Y aquí me gustaría parar un momento, porque la pregunta es, ¿y por qué eso es así? ¿Por qué no se queda la vaca y desaparece y ya está? Bueno, pues porque precisamente hay cosas que no se pueden hacer desaparecer, en mi opinión, porque son energía. La energía, si estamos de acuerdo, en el universo ni se crea ni se destruye, eso se sabe. Para mí, podríamos decir que la experiencia humana es energía o genera energía. Y si yo hay una parte de la experiencia que no consigo asimilar, esa energía de esa experiencia queda encerrada, pero no puede desaparecer. Lo digo porque es para mí la tendencia a pensar que como es algo mental, es algo emocional, eso desaparece y eso no desaparece. Y eso es lo que esta terapia nos lo deja claro y en consulta se ve muy, 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 muy claro. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, perfecto, perfecto. La importancia de darle, me queda esto, ¿no? Me trae en todo lo que decís, la importancia de darle tiempo, espacio, de permitir ese resentir de todo lo que sucedió antes, ¿no? Como para resaltar, como no es algo que, bueno, pasa y no, sino que hay que darle, dedicarle la atención necesaria, ¿no? Para transformar justamente esa forma de energía que quizás quedó ahí almacenada en otra más sutil, más liviana, ¿no? Así que bueno, Exactamente. bien. Exactamente, esa es la idea. Y muchas veces, no sé si te ha pasado, pero en consulta muchas veces, este es el planteamiento con el que empezamos. Llega una persona y decimos, oye, mira, vamos a tener que mirar hacia cosas que no están asimiladas, no pasa nada. O sea, simplemente si tú tienes esto, pues vamos a escucharlo y nos va a llevar a una historia. Ah, qué genial, qué genial. Y cuando eso sucede, la persona dice, ah, es esa historia. Ah, no, entonces no. O sea, quita, quita, sal, sal. Y es como, no, pero espera, es que yo no quiero esto en mi vida. Y la persona te dice, no, es que yo no quiero estar enferma. Pues qué putada, ¿no? Por ejemplo, ah, porque a mi abuelo le pasó tal cosa, a mí me pasa esto. Pues qué putada. Como quítamelo. No, no estás entendiendo. Ese es el, No, ese es el planteamiento que ya ha sido llevado a cabo y no ha funcionado. Entonces, para mí la comprensión es, claro. Espera, es que eso soy yo. Es que, exacto, claro, eso, yo soy eso. Sí, es el pasado. ¿Y qué importa que sea pasado? Eres tú, es tu historia. De hecho, ahora sabemos que el storytelling, ¿no? Esto con lo que aprendemos a construir los discursos y los anuncios y todo, es porque nuestro inconsciente funciona con las historias. Entonces, la historia que nosotros nos hemos contado en nuestra vida es ahí donde tenemos que cambiar los puntos para que nuestra sí, biología cambie. Y esto la epigenética lo explica muy bien, cómo la biología cambia una vez cambiamos el mindset que la rodea, que es el campo cuántico, si se quiere, que afecta a la biología. Entonces, todo eso existe y muchas veces, aun sabiendo que existe, no lo usamos. Y es una gran herramienta porque estamos hablando de que existiría ese plano donde nosotros podemos decir, mira, me sucede esto, sí, lo voy a escuchar, lo voy a abrir y eso me va a desbloquear lo que tengo bloqueado en mi vida. Que no estaba sí, ahí porque sí, no está para joder a nadie, no está para realmente entorpecer tu vida, no es eso. Y esa es una de las cosas que la exploración nos trae, que es muy interesante. Ves cómo la persona ya cambia la actitud enfrente de lo que les sucede, sobre todo enfrente de ciertas enfermedades más delicadas, evidentemente. De repente te dicen que tienes una enfermedad súper grave, eso es un shock. Pero claro, pasa de ser un shock totalmente al azar y porque el destino no me quiere. ¿Y por qué? Claro, hay todo un bagaje aquí y yo no puedo seguir sin asimilar lo que ha sucedido. Vamos a investigar. Entonces, antes de empezar, sería eso. Bien, sí. ¿dónde Optar nosotros... por agrego una cosita más ahí, ¿no? Uno tiende como
como a rechazar eso desagradable o eso traumático, eso doloroso, y en realidad la sanación o la curación o la liberación de lo que sea que haya ahí es justamente a través de la integración de esa información, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso que traes vos de una enfermedad, el mensaje que hay detrás de esa enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que viene a contarnos? ¿Qué es lo que quedó ahí que no pudimos en ese momento procesar y en algún momento toca para poder liberarlo, ¿no? Eso, Eh, nada más. Exactamente, esa es la idea. La idea es, si hay algo que te molesta en tu vida, siéntate en una silla y piensa. Te vas a ir mucho más a cuenta que no pelearte con ello e intentarlo cambiar en el mundo real, si se quiere. Vale, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Qué me trae? Y ese es el punto. Entonces tenemos esto. Este inconsciente va a almacenar ese sufrimiento esperando la oportunidad para expresarse. Y ahora hablaremos de esto. Entonces, ¿por qué mecanismos el inconsciente, una vez entendemos que no va a poder ser superado, como todos nosotros y nosotras tenemos un montón de cosas así, ¿por dónde va a salir eso? Bien, yo lo he puesto en 4 puntos, lo cuento así en la formación también, es una manera de esquematizarlo, porque esto, por ejemplo, esto es muy mío, no hay una regla para explicar esto, ¿vale? Pero ¿dónde podemos ver, dónde podemos nosotros decir, vale, yo entiendo que hay cosas que no he asumido y como veremos más adelante, cosas de mis familiares, pero ¿dónde están esas cosas? ¿Cómo me afectan? Bien, todo aquello que te gusta y aquello que no te gusta, todo aquello que rechazas en tu vida, todo aquello que amas con locura en tu vida, los sueños que persigues, todo eso son expresiones de ese inconsciente no asimilado. Y esto ya se explica más en informaciones un poco más concretas, está muy bien explicado por la teoría de la disociación. Explico, o sea, aprovecho para nombrarla, porque hay una teoría de la psicología, que es la teoría de la disociación, del psicoanálisis, que es muy interesante porque cuenta cómo si yo vivo algo, voy a generar un deseo muy fuerte hacia lo contrario y un rechazo muy fuerte hacia todo aquello que me lo recuerda. Y cómo de ahí yo voy a empezar a hacer un montón de subderivadas que van a constituir toda mi personalidad. Entonces, lo primero que tenemos es eso, es la emocionalidad con la que yo vivo las cosas. Porque, por ejemplo, como estábamos en el tema de los celos, ¿no? Yo estoy en mi casa y mi pareja sale de casa y se va a pasear. Yo me pongo nervioso. Eso es una emocionalidad que yo no controlo. Y, y yo me lo puedo mirar de muchas formas. Pero hemos de entender que eso surge de una programación inconsciente que me dice que algo va a suceder. Y que yo me puedo pelear mucho con ello, me puedo castigar, me puedo sentir culpable, puedo decir que eso es mi ego, que eso es porque yo tengo inseguridad. Pero si nos fijamos, solo estoy cambiando las palabras de definir lo mismo, que es que tengo miedo. La pregunta es ¿por qué yo tengo miedo? Y la pregunta más concreta es ¿por qué mi sistema tiene miedo? Si mi hermano, por ejemplo, o mi amigo o mi amiga no lo tienen cuando viven la misma situación. La pareja de ella sale por la puerta y eso no te genera nada. ¿Por qué a mí sí? Y ese es el punto. No es casualidad. ¿Por qué? Y ahí es donde vamos a abrir la historia. ¿Qué has vivido tú en tu individualidad cuando eras pequeño? ¿Qué te recuerda eso? Y aquí es donde empezamos a ver que es distinto a una persona si los celos se lo giran cuando mi pareja se va por la calle, es decir, me imagino que se va a ir con un desconocido, o si es con un amigo o con una amiga, porque eso cuando entramos en las historias reales vemos que es muy distinto. Entonces, viendo cómo son mis celos, yo puedo empezar a construir la historia que hay detrás. Y esa es la clave de esta terapia. Que nosotros somos capaces, antes de que nos lo cuenten, de empezar a deducir bien de dónde viene. Entonces, vuelvo al punto. Las emocionalidades es un punto por donde este sufrimiento va a aparecer. Voy a revivir siempre lo que yo he vivido de pequeño. Es decir, listo, yo me siento abandonado y ya está, y es eso. Esto me va a llevar a ver pues, que quizá yo he vivido esto en mi familia. A mi hermano lo cuidaba más que a mí, etcétera. Bien, otro lugar por donde esto va a aparecer y de forma muy clara es el carácter y la personalidad ya más absoluto. Es decir, yo esto lo llamo como la profesión, a lo que te vas a dedicar, si eres una persona dedicada a los demás o si eres una persona que eres más dedicada a ti, si crees que los demás, es decir, son las luchas fuertes que tú tienes en tu vida, en esos trazos de carácter tan marcados, si gritas, si hablas flojo, si tienes vergüenza, todo eso tiene una explicación y cada uno de esos aspectos, uno por uno, se puede trabajar. Bien, y aquí entramos en el tercero, y esto es súper importante, porque esto es como
1000 terapias en una, porque incluimos las enfermedades. Y esto es una de las claves de esta terapia, que es súper, súper loco, donde vemos que efectivamente cada enfermedad es una expresión de una historia concreta de un sufrimiento no asimilado en la vida de la persona. Y esto es muy serio decirlo. No sé si estamos de acuerdo, Anaí, es muy serio. O sea, solo de esto ya debería todo el mundo decir, a ver, ¿esto es posible? ¿Esto puede llegar a existir? Y yo puedo decir que llevo 10 años haciendo consultas todos los días y es así. Es decir, tenemos unos diccionarios, ¿no? Que no son los típicos que corren por internet, aprovecho para decirlo, y esos diccionarios digo, mira, esta persona tiene esto en el pulmón, y lo leo, y ¡pam! Y eso tiene todo el sentido en la vida de la persona. Todo el Sí, sentido en la vida de la persona. Lo ha vivido ahora con su socio, por ejemplo, ¿no? Pues te han robado no sé qué. Lo ha vivido con el socio antes de que le salga la enfermedad, pero lo ha vivido con su pareja, lo ha vivido cuando era pequeño con el papá, lo ha vivido con el hermano. Y aquí, como veremos, también hay historias transgeneracionales muy parecidas con las que estamos sintonizados. Entonces es increíble, porque es claro, increíble, o sea, esto realmente. ya solo es una auténtica locura, porque efectivamente las enfermedades vienen a traer el estrés que el cuerpo no ha conseguido asimilar. Y encima no lo hace gratuito, es decir, no te lo va a poner donde quiere. No, se va a buscar simbólicamente qué célula y qué proceso patológico es el que mejor va a representar lo que estoy viviendo. Por ejemplo, Exacto. si siento que mi familia no tiene fuerza, que siempre todo es muy difícil y tal, pues quizá me viene una anemia, por ejemplo. Es decir, son cosas porque el hierro es la fuerza, etcétera. Y depende de cómo eso se va a dar, pues efectivamente va a ir a unas células o a otras. Entonces esto, pues evidentemente, imaginaos la cantidad de información que hay aquí dentro. Entonces, en el punto número 4 y esta es la parte más loca, es que esos sufrimientos no asimilados de pequeño también vienen a encontrarnos a través de las cosas que nos suceden en nuestra vida. Porque, por ejemplo, si yo necesito revivir unos celos, para que nos entendamos, porque yo he vivido eso y no lo he asimilado, yo no me voy a sentir abandonado solo. Necesito que alguien me abandone, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mi Ujú. inconsciente, en esa matemática del universo, se va a buscar una persona que tenga esa tendencia, que encaje conmigo para yo revivir eso. Y eso es muy loco, porque si nos fijamos, estamos abstrayéndonos mucho del conflicto. Deja de ser esa persona que me hace eso para entender que existe una parte de mi inconsciente que ha escogido a esa persona para colocarme precisamente en la situación que yo debo expresar y sufrir de nuevo, si se quiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Este punto? Clarísimo. Aquí Sí. tenemos el hecho de que yo invierta en un momento antes de que haya una crisis, en el dinero, por ejemplo, en las parejas, el tipo de pareja que encontramos, los sucesos, accidentes de nuestra vida. Pues mira, tuve un accidente, me metí en un lugar y me robaron. Todo eso, aunque evidentemente en ciertas situaciones esto es delicado, es cierto. Es decir, lo podemos ver. Y en situaciones serias se ve totalmente y la persona termina aceptándolo. Tiene todo el sentido que a mí me haya pasado eso. Y eso evidentemente nos saca de la ecuación de a mí me ha pasado eso para, claro, yo viví eso de pequeño, no lo asimilé y ahora esto me está trayendo la historia de nuevo, la puedo integrar, se entiende, ¿no? Esa es la idea. Entonces nosotros lo que hacemos, básicamente, dime si estamos de acuerdo, Anaí, buscamos los puntos conflictuados de la vida de la persona, que básicamente lo que la persona nos trae a la consulta, nosotros empezamos a investigar el origen real que eso tiene. No importa lo que sea. Porque, pero esto sirve para enfermedades. Sé que es raro decirlo, pero sirve para todo. Y aquí es Exacto. un poco el tiempo que cada persona quiera poner a estudiar de dónde le viene. Pero puede ser cualquier cosa, una enfermedad, una ansiedad, un insomnio, una calvicie, yo qué sé, cualquier cosa. Y hay mucha gente que te pregunta, ostras, mira, soy un hombre y quiero ser una mujer, por ejemplo. Eso puede tener, vamos a buscar, por ejemplo, mira, yo quiero ser rico y me siento pobre, ¿vale? Porque cualquier cosa que te suceda humanamente, que son todos esos conflictos que los humanos tenemos, esas cuestiones, esos interrogantes, hay cosas que son más positivas, cosas que son negativas, cosas que son neutras. Todo hemos de entender que es fruto de un flujo de información. Es una matrix que se desdobla. Bueno, lo estoy poniendo un poco técnico, pero siempre nos No, llega no, para lo que... me parece necesario, así que está muy bien esto de incluso como
aclarar, ¿no? Que no son solo enfermedades, porque está como esa creencia también de que la biodecodificación, biodesprogramación es solo para el cuerpo físico, las enfermedades, y no, y se está abriendo a un montón de situaciones de la vida, lo que sea que te incomode, como dijiste al principio, ¿no? Aquello que nos genere como esa incomodidad y que quisiéramos que sea distinto, no lo podemos lograr o no podemos estar en donde eso, ¿no? Como traerlo cualquier tipo de conflicto se puede trabajar desde este lugar, porque la idea es esa, es como ir integrándonos en esas partes que van apareciendo, que nos va mostrando el afuera, para una mayor plenitud y vivir en un estado de mayor expansión también, ¿no? Sí, exactamente. Y esto nos lleva a que realmente, si nos fijamos como humanos, creamos muchas herramientas para solucionar distintos problemas, ¿no? Por ejemplo, si tienes ansiedad, te va a servir hacer esto, ¿no? Si tienes depresión, te va a servir a hacer esto. Sí, pero cuando entendemos que todo es un flujo, en un punto debería empezar a hacer estas terapias que simplemente escuchan lo que está sucediendo. Simplemente. No nos encajonamos en nada. Simplemente nosotros sabemos que vamos a hablar de una historia. Mira, por lo que estás contando, vamos a encontrar en tu infancia algo parecido a esto y en tu familia algo parecido a esta historia. Y así nos lo vamos a encontrar. Simplemente ha llegado un momento en tu vida en que vas a tener que entender que eso sucedió, conectarlo y entender que ese es el origen de lo que te está sucediendo. Y ahí, ¿qué sucede? Y ahora llegamos al siguiente punto. Y es ese punto que tenemos ahí de que ayudamos al inconsciente a hacer lo que está haciendo. Es decir, como hemos dicho antes, el inconsciente nos manda alguna de estas cosas, una enfermedad, un accidente o lo que sea, para que revivamos algo. Es mucho más sensato, si nos fijamos, asimilarlo y dejarlo ya en paz. Porque si yo vuelvo a negar eso, ¿dónde va a ir? En el caso hipotético de que estemos en lo cierto y de que el inconsciente esté intentando expresar algo y nosotros lo volvamos a tapar, la lógica nos dice que va a volver a aparecer. Quizá no usando uno de los canales, sino quizá, efectivamente, como vemos que tenemos varios, se nos va a aparecer por otro canal. Pero entonces es mucho mejor decir, ah, vale, entonces yo viví eso, sí, pum, y aquí ya se da el proceso de integración. Cuando yo soy consciente de que he vivido eso y de que lo he vivido de esa forma y de que lo he justificado y pum, y pam, ahí quitamos esas capas que nos evitan entrar en contacto realmente con eso, la persona entra en contacto con eso y el inconsciente que acaba de hacer acaba de cumplir su misión. Que decía, yo tenía una vaca aquí y ahora ya la he podido picar. Bien, discúlpame por todo lo que te he hecho, pero es lo único que yo necesitaba hacer. Y una vez te dice, bien, lo tenemos, la persona tiene la información y la experiencia de haber vivido todo ese proceso. Tiene todo el aprendizaje, la comprensión de cómo empezó, qué es lo que viví, cómo ahora lo he asimilado y eso queda integrado de una forma que aprovecho para contar que muchas personas se sorprenden mucho porque efectivamente cuando nos desprogramamos algo, la persona se da cuenta de decir, ostras, yo tenía celos y ahora no tengo celos, pero no he hecho nada. O sea, yo no he estado trabajándome los celos, no he estado, no, porque ten paciencia, no, porque realmente ella no está, ni he ido al gimnasio, ni me he puesto más guapo, ni... No he hecho nada, no he hecho absolutamente nada, simplemente he entendido. Ah, yo de pequeño me sentí totalmente descuidado por mis padres, mientras que mi hermano era el guachi de la historia y él lo hacía todo bien. Ah, era eso. Entonces, muchas veces cuando el cerebro, ¡pac!, llegamos a la historia, ¿qué hace el cerebro? Desprograma todo ese mantel que había montado para revivir eso. Entonces, un poco la exploración tiene ese punto mágico, si se quiere, pero no es mágico. Es simplemente porque entendemos lo que el inconsciente está intentando hacer y él solo quiere expresar el sufrimiento, porque hay una parte de nosotros que sin expresar el sufrimiento no puede avanzar, no puede realmente. Es como si yo poco a poco voy estudiando esto. ¿Por qué? ¿Por qué no podría una injusticia pasar por alto en mi inconsciente? No, el inconsciente no lo permite, no lo permite. Y bueno, y aquí entramos con esta frase, entonces empezamos a entender a Jung de otra forma mucho más profunda, ¿no? Que dices, mientras no logres transformar el inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. Esta frase realmente para mí es obvio que se está refiriendo a eso, ¿no? Está diciendo, sí, eso dirige tu vida aunque tú no quieras y aunque tú no sepas que eso sucede. Entonces, evidentemente, tú tienes la opción de estudiar o no estudiar tu historia. Pero independientemente de una de las dos, tú estás afectado por ella. Entonces, esto es aceptar esa responsabilidad
de que tenemos ese mecanismo automático que crea nuestra vida basado en nuestras memorias, es lo que nos lleva a que exista la estimación biológica. A desarrollar una herramienta que escuche muy bien los detalles, que preste la atención que el inconsciente nos exige que prestemos y que realmente le ayudemos a desbloquear el conflicto. Listo, de aquí para adelante. Muy bien. ¿Quieres añadir Bueno, algo a todo esto? eh, no, Esta es la teoría, pero a partir de aquí nos abre un montón como de debate. Entonces, cualquier cosa. disparadores, y totalmente. No, esta frase es muy poderosa, ¿no? Realmente tiene ahí, sintetiza en pocas palabras todo lo que dijimos antes y la importancia de escucharnos y de llevarnos a espacios en donde podamos elaborar nuestra historia y reprogramarla, ¿no? Como de alguna, desprogramarla y reprogramarla de alguna manera. Entonces me parece súper, súper valioso que prestemos atención en esto y no seguir ahí en el piloto automático. Siempre podemos elegir, obviamente, ¿no? Pero una vez que tenemos esta información, una vez conscientes, es difícil como volver a ese lugar de inconsciencia, ¿no? Así que gracias por toda la información que nos compartís también, Luis. De nada. Sí, realmente es muy sorprendente esto. O sea, claro, aquí siempre hablamos, yo siempre digo que la teoría de la exponenciación es como más compleja que no la práctica, porque te empiezan a contar todo esto y dices, vale, lo entiendo, pero ¿cómo yo aplico esto en mí, no? Y claro, una consulta es muy distinto. ¿Qué te pasa? Mira, me pasa esto. Vale, ¿cómo lo vives? Mira, lo vivo así, así. ¿Dónde he visto eso antes de pequeño? La persona, ¡pum! ¡Ostras! No lo había pensado nunca. Esto es lo que yo he vivido con esa persona toda mi vida. Y le preguntamos, ¿en serio no lo habías pensado nunca? Y dice, te lo juro que no, es eso. Fijémonos como vivo una realidad, existe otra inconsciente y van por separadas. La explanación, ¡clac! Nos las junta, ¡pum! Y es solo eso. ¡Tac! ¿Ves cómo la persona incluso tira la cabeza para atrás? Como, ¡eh! ¡eh! No lo había pensado. Y es eso. Muy resumido, es Sí, esto. ¿Has tenido un accidente de este tipo que te has roto este hueso? Sí, mira, este hueso con esta simbología, viviste esto de pequeño. ¡Ostras! Tiene todo el sentido. Y ahí el consciente rebobina todo. Y puedo liberar ese conflicto. Ah, vivo esto así con mi pareja. Siempre siento que como que una decepción constante, no sé qué. Pum, y me creo que va a suceder esto y aquello. Ah, mira qué viste de pequeño. ¡Pam! Y la persona hace, oh, anda. Y eso es lo que ya corrige. El inconsciente estaba intentando hacer ese gatillo. ¡Clac! Y ya cuando se apoya una realidad sobre la otra, cuando vemos, las encajamos, el inconsciente dice, esto es lo que yo quería conseguir, gracias, vamos allá. Y aquí evidentemente se vuelve consciente, como bien has dicho antes. totalmente. Muy bien, entonces simplemente presentar un poco la siguiente clase va a ser un poco distinta, ya va a ser un poco en base a todo esto, lo dicho, pues directamente le vamos a añadir, vale, pero, o sea, yo he vivido esto de pequeño, bien, con los hermanos, con los papás, vivimos muchas cosas. Pero ya llegar a pensar que lo que mi abuelo vivió cuando era pequeño me afecta a mí, que yo aún no estaba ni cerca de estar vivo y de existir, y sí, eso sí, que tiene una afectación brutal. Hay una parte, podríamos decir, más cuántica inconsciente de esa herencia y hay otra que baja a través del vínculo de amor que podemos hacer con ese abuelo, por ejemplo. Y esto es lo que hablaremos el próximo día. Y creo que puedo decir que será explicado una cosa o sea, de una manera que no es muy habitual. Es decir, lo hablaremos bien a fondo. ¿Vale? Solo decir eso. Con ganas de que llegue la próxima. Entonces esperaremos a la próxima para seguir Vale. profundizando. Entonces, si te parece, vamos a hacer esa meditación. Sí, vamos a hacer una contemplación, si Ujú. tienen ganas, de profundizar un poquito, de ir a ver si el inconsciente nos regala algo que hoy necesitemos ver. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Bueno, Vamos allá. vamos a acomodarnos nuevamente en una postura de meditación. Vamos a cerrar los ojos, vamos a volver a conectar con la respiración. Vamos a hacer 3 respiraciones de descarga para exhalar y soltar todo lo que escuchamos, todo lo que compartimos recién y no condicionarnos en la práctica. Inhalamos bien profundo, retenemos la respiración unos instantes
Y exhalamos por boca todo lo que acabamos de hablar. Repetimos 2 veces más, inhalo bien profundo, retengo, exhalo y suelto. Una vez más, inhalo, retengo, exhalo. Vamos soltando el cuerpo también con estas respiraciones. Relajamos el rostro, relajamos los hombros, los brazos. Observamos cómo nos sentimos. Si viene algún pensamiento, lo dejamos pasar. Inhalamos y exhalamos. Y vamos a visualizar enfrente nuestro un sendero que comenzamos a recorrer. Puede ser cualquier paisaje, cualquier espacio que nos conecte con la calma, con la paz, con la tranquilidad. Observamos todos los detalles de este espacio, de este lugar, mientras caminamos. Y observamos también a lo lejos una puerta, un portal, al final de este sendero que nos conduce a este espacio para atravesarlo cuando estemos listos, cuando estemos listas. Cruzamos esa puerta, ese portal, y del otro lado vamos a encontrar una escalera que comenzamos a descender, contando de 10 a 0, una cuenta regresiva. Y a medida que descendemos, todo este espacio se vuelve oscuro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y llegamos al descanso de esa escalera. Estamos en nuestro inconsciente, en aquello que habitualmente no podemos ver. Observamos y permitimos cualquier imagen, cualquier recuerdo, memoria, figura, nombre, persona, cualquier información que hoy quiera revelarse, que nuestro inconsciente necesite hacer consciente. Simplemente lo observamos, no luchamos, no queremos cambiar nada de lo que hay. Solo observo lo que hoy necesito ver. No controlo, me abro a recibir. Si hay algo que necesita ser liberado, me tomo unos segundos para buscar, para permitir. Y lo que sea que aparezca lo voy a traer a mi conciencia para resentir, para hacerle espacio, para darle la atención que necesita.
Permito cualquier emoción, cualquier pensamiento, cualquier sensación en el cuerpo. Habito esa memoria, ese recuerdo, esa imagen. Solo lo permito. Le hago un espacio, lo abrazo y lo agradezco. Cuando estemos listos, cuando estemos listas, inhalando bien profundo y exhalando todo el aire, vamos a ir volviendo a este espacio, a este tiempo, a este cuerpo, muy lentamente. Vamos a ir abriendo los ojos, cada uno a su tiempo. ¿Estamos? Gracias. Muchas gracias. Vale, pues, pues esto ha sido por hoy, ¿no? Por hoy sí, por hoy Sí. estamos. Muy bien. Vale, Nay, Hermoso muchísimas compartir. gracias, como siempre. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Nos vemos. Dale. Gracias Adiós. a todos Chau, y todas. Hasta chau. pronto. Adiós.